Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. El 20 de julio de 1993, en un parque tranquilo de Virginia llamado Fort Marcy Park, a pocos kilómetros de la Casa Blanca, un hombre fue encontrado muerto dentro de su automóvil. El cuerpo pertenecía a Vince Foster, abogado, amigo cercano del presidente Bill Clinton y subdirector de la oficina del Consejo de la Casa Blanca. La escena parecía, en apariencia, clara. Un disparo en la boca, una pistola junto al cuerpo, el vehículo estacionado en una zona apartada. Las autoridades locales clasificaron rápidamente la muerte como un suicidio, pero desde el primer momento, el caso no fue tratado como un hecho ordinario. Porque Vince Foster no era un ciudadano cualquiera, era una figura en el centro del poder político estadounidense. Y cuando alguien cercano al presidente muere en circunstancias violentas, la explicación nunca se acepta sin resistencia. Los días previos a su muerte estuvieron marcados por presión intensa. Foster había dejado Arkansas para trasladarse a Washington con la administración Clinton. El entorno federal no era el mismo que la práctica privada en Little Rock. La exposición mediática era constante. Las críticas hacia la Casa Blanca crecían. La controversia conocida como Whitewater comenzaba a generar titulares incómodos. Foster, según colegas y familiares, estaba bajo estrés. Había expresado frustración por el trato mediático. Se sentía responsable por fallas administrativas iniciales. Se hablaba de insomnio, se hablaba de presión, pero nada, según quienes lo conocían, indicaba una ruptura inminente. El día de su muerte, salió de la Casa Blanca alrededor de la 1 de la tarde y no regresó. Su cuerpo fue descubierto más tarde esa tarde en Fort Marcy Park. La investigación inicial fue manejada por la Policía de Parques de Estados Unidos. Desde el principio surgieron irregularidades percibidas. El arma encontrada junto al cuerpo era una pistola semiautomática calibre .38. No hubo nota de suicidio en la escena. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una herida de bala autoinfligida. Pero algunos detalles generaron controversia casi inmediata. No había sangre visible en la escena que correspondiera con lo que algunos esperaban de una herida de ese tipo. El arma no mostraba huellas claras utilizables. No se encontró pólvora significativa en las manos, según algunos reportes iniciales mal interpretados. Y entonces comenzó algo que transformaría el caso para siempre: la narrativa alternativa. Programas de radio, comentaristas políticos y sectores críticos del gobierno empezaron a sugerir que la escena no encajaba. Que el cuerpo pudo haber sido trasladado. Que la muerte no ocurrió en el parque. Que había documentos desaparecidos. Que se trataba de algo más grande. En cuestión de semanas, el suicidio dejó de ser solo una conclusión forense. Se convirtió en una disputa nacional. Ante la presión pública, el Departamento de Justicia nombró a un fiscal independiente para revisar el caso. La primera investigación independiente fue dirigida por Robert Fiske en 1994. Fiske revisó la evidencia física, entrevistó testigos y analizó los procedimientos policiales. Su conclusión fue clara: Vince Foster se suicidó. No encontró evidencia de homicidio ni de encubrimiento. Pero la controversia no terminó. El Congreso, dominado por republicanos tras las elecciones de 1994, insistió en una investigación más amplia. Fue nombrado un segundo fiscal independiente, Kenneth Starr. Starr, quien más tarde sería conocido por la investigación que condujo al impeachment de Bill Clinton, reabrió el caso Foster como parte de un mandato más amplio. Durante años, su equipo examinó cada detalle imaginable. Se exhumó el cuerpo para una revisión adicional. Se realizaron pruebas balísticas independientes. Se analizaron fotografías de la escena. Se revisaron registros telefónicos. Se entrevistaron decenas de testigos. En 1997, tras años de investigación, el informe final de Kenneth Starr concluyó nuevamente que Vince Foster murió por suicidio. No se encontró evidencia creíble de homicidio. No se encontró evidencia de traslado del cuerpo. No se encontró evidencia de participación de terceros. Dos investigaciones independientes, dirigidas por fiscales distintos, en momentos políticos distintos, llegaron a la misma conclusión. Y aún así, la duda persistió. ¿Por qué? Porque el caso Vince Foster dejó de ser solo forense. Se convirtió en símbolo de desconfianza institucional, símbolo de polarización política, símbolo de la idea de que, cuando el poder está involucrado, la verdad puede ser manipulada. Pero cuando se examinan los hechos documentados, emergen puntos sólidos.
La autopsia realizada por el médico forense determinó una herida compatible con suicidio. Las pruebas balísticas confirmaron que la bala recuperada correspondía al arma encontrada. Testimonios cercanos confirmaron que Foster había mostrado signos de depresión profunda en semanas previas. Incluso se encontró, más tarde, una nota de suicidio en su maletín en la Casa Blanca. Inicialmente no fue localizada durante el primer registro, lo que alimentó sospechas. Pero el análisis de la nota y la caligrafía confirmó autenticidad. La nota hablaba de fracaso, de desgaste mediático, de frustración. No hablaba de conspiración. Aún así, el detalle de que la nota no se encontrara de inmediato se convirtió en combustible para teorías. El manejo inicial de la escena fue criticado. Se argumentó que no se acordonó adecuadamente, que hubo personas no autorizadas en el lugar, que la cadena de custodia pudo haber sido imperfecta. Y aquí reside el punto crítico. Una investigación puede ser imperfecta sin ser fraudulenta. Errores de procedimiento no equivalen automáticamente a encubrimiento. Pero en el clima político de los años 90, la confianza era frágil. El caso Foster se convirtió en arma retórica. Libros fueron escritos insinuando asesinato. Programas televisivos dedicaron horas a reconstrucciones alternativas. Internet, en sus primeras etapas, amplificó hipótesis sin filtro. A lo largo de los años, más de 5 investigaciones oficiales distintas revisaron la muerte de Vince Foster. Todas concluyeron suicidio, sin excepción, y sin embargo, el caso nunca logró cerrar en la mente pública. Porque cuando una muerte ocurre cerca del poder, la sospecha se convierte en narrativa. Hay un elemento humano que a menudo se pierde en el ruido político: la familia. La esposa y los hijos de Vince Foster defendieron consistentemente la conclusión de suicidio. Señalaron que las teorías conspirativas no solo eran infundadas, sino crueles. El dolor personal quedó atrapado en un debate nacional. Con el paso del tiempo, nuevos análisis independientes continuaron revisando el expediente. Ninguno produjo evidencia verificable de homicidio. Lo que sí produjo el caso fue una lección duradera sobre la erosión de confianza pública. En una era previa a redes sociales masivas, Vince Foster ya era objeto de teorías virales. Hoy, su caso es citado como uno de los primeros ejemplos modernos de cómo una muerte puede transformarse en símbolo político más allá de la evidencia. ¿Hubo errores en el manejo inicial? Sí. ¿Hubo investigación insuficiente? Las revisiones posteriores sugieren que fue exhaustiva. ¿Se demostró homicidio? No. Y aquí está el núcleo incómodo. En ocasiones, la explicación oficial es la correcta. Pero cuando esa explicación se produce en un entorno cargado de poder, se vuelve difícil de aceptar para quienes ya desconfían del sistema. Vince Foster era un abogado bajo presión extrema. Se trasladó a Washington para servir a una administración que enfrentaba ataques constantes. Se sintió responsable por controversias públicas. Se describió como exhausto. El suicidio, en términos clínicos, no siempre anuncia su llegada con señales inequívocas. A veces ocurre en silencio. El caso Vince Foster no dejó una red criminal expuesta. No dejó arrestos. No dejó condenas. Dejó algo diferente. Una cicatriz en la relación entre poder político y confianza pública. Cada vez que surge una muerte relacionada con figuras de alto perfil, el nombre de Foster reaparece como referencia. Como advertencia. Como símbolo. Pero en los archivos judiciales, el expediente es claro. Investigación inicial. Suicidio. Revisión independiente. Suicidio. Exhumación y pruebas adicionales. Suicidio. Informe final del fiscal especial. Suicidio. El debate continúa en ciertos círculos. Pero la evidencia formal no ha cambiado en más de 3 décadas. En Fort Marcy Park hoy no hay memorial visible que recuerde el evento. El parque sigue siendo un espacio tranquilo. Pero en la historia política estadounidense, el nombre Vince Foster permanece asociado a una pregunta mayor. ¿Puede una institución convencer a una nación polarizada de que la verdad es suficiente? La respuesta, en este caso, parece ser no. Porque la verdad forense no siempre vence a la sospecha política. El 20 de julio de 1993, un hombre murió solo en un parque. 30 años después, su muerte sigue siendo discutida no por lo que muestran los informes, sino por lo que muchos temen que podrían ocultar. Sin evidencia nueva, sin cargos, sin revisión abierta actual, el expediente permanece oficialmente cerrado. Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.